Hola, bienvenidos todos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta ocasión me acompaña acá Nelson Sepúlveda. Nelson Sepúlveda es doctor en ciencias físicas, es académico de la Universidad Central de Chile y además de eso es el presidente de la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física. Hola Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por lo que está haciendo en divulgación. Muchas gracias Nelson y también muchas gracias por participar. ¿Qué tal te parece si para comenzar vamos con la pregunta más importante del proyecto, que es ¿cómo se desarrolló tu vocación? A ver, de chiquitito me interesaba mucho saber cómo funcionaban las cosas. Hay una curiosidad intrínseca. De hecho, yo creo que ese es un punto de partida. En general, he visto otras de las entrevistas que hace. Y hay una curiosidad del querer saber un poquito más allá. Cómo funcionan las cosas desde la parte de la electrónica hasta la vida en sí, cómo se desarrolla. Yo creo que parte de ahí, de una curiosidad de querer saber un poquito más allá. No hay una magia detrás de las cosas y querer entenderla en sí, en realidad. Nelson, quería preguntarte también, ¿qué es para ti un científico? Yo creo que hay una persona que tiene eso que mencionaba recién, una curiosidad intrínseca, pero que aparte tiene un interés académico de formación respecto a aquello. Que hay un trabajo y hay un interés en particular en desarrollar ese trabajo y tener conciencia del impacto global que tiene, el impacto con los demás. Yo creo que hay un científico detrás de alguna de esas ideas que acabo de mencionar. Nelson, aparte de la curiosidad, ¿crees que haya otras características que puedan ser útiles para identificar a alguien con la vocación científica de forma temprana? Creo que hay desde las dos partes. Por una parte hay un científico, o sea, uno tiene una parte metodológica detrás, está en la curiosidad, y por otra parte también lo de formación. No vengo de una familia particularmente que tuviese mucha influencia en lo que va a ser desde la ciencia, que me fui por el lado de la física. Sí tengo familiares que son desde la pedagogía, y me interesa mucho esas dos partes, la física y la pedagogía, y cómo junto ambas partes. Y de ahí tal vez viene eso de querer entender, pero no entender para mí solo, sino querer entender para darlo a conocer al otro. Yo creo que hay una parte que esta curiosidad y ser metodológico en cómo voy a aprender y desde la parte formal, y por otra parte también partir desde cero, sin muchos elementos, y desde los libros ir formándose uno de manera por sí sola. Yo creo que las dos vertientes son caminos distintos, pero que llegan a un mismo fin. Quería preguntarte por la influencia en particular de tus padres, de tus profesores y de los medios de comunicación, si la hubo o si no la hubo. Desde la zona de desarrollo próximo, yo creo que todo influencia de alguna manera. Desde mis padres, que son de un área muy distinta, yo creo que de chiquitito el influenciarme con... siempre hay algún libro o revistas que llegan. Me acuerdo de algunas revistas de cómo hacer una radio galena. Yo creo que ese es un aprendizaje, el autoaprendizaje. Ok, la radio no solamente funciona con estas pilas y con esta antena, sino que se puede hacer desde primeros principios, llamémoslo así. Desde mis profesores, sí, claramente. Pero para bien y para mal, a mí me gustaba mucho el aspecto de la biología. Eso también del querer saber cómo funcionan las cosas. Hay una pregunta clave que siempre me ronde, es cómo funciona la vida y qué es la vida. Y llegamos a esa pregunta crucial. Y desde la electrónica, por otro elemento, y desde la física también, puedo llegar a otras preguntas. Me gusta mucho más la biología, pero por influencia de mis profesores me gustó mucho más la física. Me entregaba más respuestas. Desde la óptica geométrica, desde algunos aspectos de temperatura y calor, desde la mecánica, y ahí hay una influencia quizás la más fuerte desde mis profesores. Y desde los medios de comunicación, sí, yo creo que cuando uno hace un filtro muy pequeño, ¿eso es verdad lo que está ahí o no es verdad? ¿Y cómo puedo saber un poquito más allá de lo que me están transmitiendo? ¿Y cómo está sucediendo lo que me están transmitiendo desde los programas? Ahora, desde los programas, tal vez hoy día tenemos mucho más acceso a programas relacionados con ciencias de la Tierra, y de ahí también, cómo
qué es lo que se produce detrás de un volcán, cómo se producen estos fenómenos, uno u otro, desde la geociencia. Y de ahí yo creo que es tal vez lo más fuerte, desde mi profesor en particular y desde algunos programas que uno se va orientando respecto a, quiero saber un poquito más allá. Nelson, ¿has intentado vincular conscientemente la física con las otras áreas que te interesaban dentro de tu práctica profesional? ¿La física con? Con las otras áreas que te interesaban como la biología dentro de tu práctica profesional. Sí, particularmente más allá de la física en sí, que es tratar de entender cómo se distribuyen las fuerzas en medios granulares, con la electrónica particularmente. Y de ahí se abre un mundo desde la divulgación, desde la vinculación con el medio, porque para la física no nos vamos a remontar a 1600, sino que hacer física, medir alguna cosa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo entiendo cómo se distribuyen las fuerzas entre los granos de arena o entre partículas que estén en contacto? Y necesito medir. Y para medirlas tengo distintas vías. O me voy y me hago de una herramienta, que generalmente son instrumentos que son muy caros, o me acerco por otros caminos. ¿Cómo construyo mis propias herramientas? Y de ahí me acerco, por ejemplo, yo creo que hoy día están en boga estos temas de código abierto, de Arduino, de Raspberry Pi, y de cómo genero mis propias herramientas para poder generar patrones, para poder medir lo que estoy investigando. Y ahí se juntan ambas cosas. Y desde la docencia, por otro camino que he ido generando estos talleres que nosotros estamos realizando, cómo llegan a otro, y cómo construyen sus propias herramientas para medir algunos parámetros ambientales, y desde ahí, desde medir a cómo construir un gráfico, cómo puedo ayudar a otro también a generar esta curiosidad por entender un poquito más ya lo que nos está rodeando. Y ahí se juntan un poco las cosas. Una consulta más, Nelson. ¿En qué momento te sentiste científico? Eso, preguntas muy profundas. Yo no sé si soy científico completamente. Yo creo que honestamente, uno siempre está aprendiendo y es parte de la utopía. Yo puedo ser un mejor, tal vez, científico de lo que puedo creer ser, es siempre estar el paso más allá. Lo que aprendo hoy día y lo que me ayuda a entender un poquito más son las preguntas que me van a guiar a seguir motivando a estudiar y a entender un poquito más. Yo creo que ese es un camino de la ciencia. Yo me defino como científico tal vez para entender cuando uno hace divulgación, pero de lo más profundo yo creo que el ser científico siempre está en el horizonte, siempre está un paso más allá del que uno va caminando. Entiendo. Ok. Me gustaría consultarte ahora por las barreras, limitaciones, prejuicios. También se ha dado el tema de las hostilidades dentro del proceso de la vocación científica. En el caso de tu vida, si ha sucedido. Bueno, hablo desde Chile. Ahí nosotros tenemos, cuando uno termina el doctorado, hay algunas becas para el postdoc, o uno comienza a abrirse un mundo en realidad un poquito incierto, en un mundo que es altamente competitivo, y no siempre tiene que estar en el límite, en la frontera. Eso, primero, por sí solo, desde la vocación científica, por sí solo no basta. Ahí viene cómo me involucro y estudio y voy generando conocimiento, y siempre está en la frontera. Particularmente en Chile nosotros tenemos algunos problemas cuando uno termina el doctorado y, por ejemplo, si no me gano una beca de postdoctorado y queda un poco en el ¿qué hacer? Porque por un lado están las barreras económicas y uno comienza, yo no sé si está la capacidad de absorber tantos doctores como se generan, y es una limitante y es complejo. Entonces el ganar una plaza, el tener una plaza, es una competencia bastante dura que se comienza a generar. Yo creo que uno de los caminos principales es que uno sea profesor por hora, por ejemplo, que es un camino bastante duro porque trabajo en una universidad, en otra universidad, pero es un sendero muy competitivo que se va a dar. Claro. ¿Por qué vale la pena estudiar física y por qué vale la pena dedicarse especialmente a la ciencia, ser científico? Yo creo que hay pro y contra. Yo creo que a uno, lo primero es que uno tiene que apasionarle lo que hace. Sin esa pasión de fondo, yo creo que las barreras van a ser más grandes de lo que ya son un poquito.
entender la física o querer entender, sea la física o sea otros caminos desde la investigación, es porque uno está aportando el conocimiento en sí. Uno no es que alguien más lo va a hacer, sino que ese camino lo tenemos que tomar nosotros y busquemos cómo entendemos, por ejemplo, no sé, de entender cómo se distribuyen las fuerzas a entender cómo se propaga el sonido. Hay que tener yo creo que ser bien abierto en esto de que los caminos que uno está investigando a veces son muy acotados, muy cerrados, porque están al límite del conocimiento, pero a veces esos caminos se acercan mucho y se parecen a otros fenómenos. Y con eso puedo aportar, o yo encuentro algún elemento que contribuya en gran parte a entender otro fenómeno, o alguien más lo va a hacer que esté adelante y nosotros estamos contribuyendo con una pieza rompecabezas. Yo creo que eso es importante, estar contribuyendo al conocimiento. Eso por sí solo tiene mérito propio y hay que apasionarse con lo que uno hace. Yo creo que eso es lo más relevante. La ciencia apasiona. Nelson, ¿tú sientes que la pedagogía forma parte de tu vocación por la ciencia o es algo aparte que has ido desarrollando a lo largo de tu vida? Yo siento que la pedagogía es parte intrínseca. Podría haberme ido por el camino de la física, que es lo que me apasiona, o por el camino de la biología, que también es otro camino que me podría haber gustado, pero siempre hubiese llegado al camino de la pedagogía, de la docencia en sí, que no basta con que uno tenga los conocimientos para entregarlo, sino que tengo que tener los conocimientos, tengo que tener un aprendizaje respecto a cómo aprende el otro, y ahí también viene esa otra cuestión que también son muchas preguntas. ¿Cómo aprende el otro? Hoy día está la neurociencia, por ejemplo. Si no hubiese tomado el camino de la física, tal vez y unos años posteriores tal vez me hubiese apasionado esto, el cómo aprende el otro. Yo creo que ese aprendizaje que uno va generando, o el conocimiento, o el hecho de publicar, o el hecho de escribir un libro, siempre tiene que impactar para los otros. El conocimiento para uno solo, por sí solo no basta. De ahí yo creo que la docencia siempre está implícita en lo que hagamos. Es un deber. ¿Estás trabajando en algún proyecto de investigación en este momento que pudieses comentar? Sí, hay en el trabajo de postdoc que estoy realizando con la Universidad de Aysén y con la Universidad de Newcastle, donde están los investigadores, precisamente juntando estos elementos desde la electrónica, desde los medios granulares. Trabajo en un proyecto de geociencia donde estoy investigando sobre crecidas repentinas de aluvión y otros elementos. En Chile es un laboratorio natural por sí solo. Tenemos terremotos, tenemos esta larga geografía donde tenemos extremos fríos, tenemos desiertos, un laboratorio a lo largo. Y estoy investigando, trabajando en tratamiento de imágenes, en velocimetría por imágenes. Entonces junto parte de los sensores con adquisición de imágenes y cómo trato de avanzar en velocimetría por imagen a tiempo real, que puede servir por una parte para geociencia, pero si uno mira un poquito para los extremos, también tal vez me puede servir para salud, para otro elemento. En mi caso es para crecidas en ríos, y ese es parte de un proyecto que estoy desarrollando. Y por otro lado, otra de las partes es la vinculación con el medio, de cómo generamos prototipos pequeños desde la docencia. Por ejemplo, hoy por hoy, circunstancialmente, soy el presidente de la Sociedad Chilena de Enseñanza de la Física, pero enseñar física y enseñar ciencia para la ciudadanía tal vez van un poquito de la mano, de cómo lo que estoy haciendo y aprendo impacta en el otro. Entonces también construimos prototipos entre estudiantes de la universidad, con estudiantes de colegio, co-construyen aquello y comienzan a desarrollar un aprendizaje en conjunto. Esos son dos elementos que me gustan bastante, que se están desarrollando hoy por hoy, que me apasionan bastante. Perfecto, Nelson. Ya para cerrar, ¿hay algo que te gustaría comentar acerca de la vocación o del trabajo que estás realizando actualmente, ya sea dentro de la sociedad o en el área de investigación, que no hayamos comentado? Yo creo que hemos dado bastante luces de varios aspectos. Primero, antes de cerrar, felicitar. Yo creo que todas las herramientas tienen que ser utilizadas como herramientas docentes. Nosotros pasamos por una crisis que fue esta pandemia, en la cual desde el encierro profundo hay preguntas, por ejemplo, que vinculan la física y la docencia. ¿Cómo se hacen los laboratorios para pedagogía, para ingeniería, en un encierro completo? Entonces hubieron experiencias también, yo creo que desde la pasión principalmente. O sea, la pasión y la curiosidad dan origen a esta parte de investigar, de formarse con doctor.
Están las experiencias latinoamericanas, donde aparecen los laboratorios remotos, donde aparecen las simulaciones. Yo creo que hay aspectos bien relevantes que se juntaron ahí después de la pandemia y que se juntan en esto que está realizando José Luis, de justamente utilizar las redes sociales en esta divulgación, de que los demás también conozcan la experiencia. Aprender del otro siempre ha sido bueno y yo creo que eso también es un camino que se abrió. El abrir YouTube y comenzar a aprender desde las charlas TED, desde charlas de divulgación, aprender haciendo con elementos sencillos y de ahí ya formalizar en lo profundo. Muchas gracias, Nelson, y gracias además por el reconocimiento también al proyecto. Nos despedimos entonces con las palabras del doctor Nelson Sepúlveda. Muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, por favor, denle me gusta, denle compartir, sigan el programa y los esperamos en una próxima oportunidad. Chao. Muchas gracias.